En esta segunda parte del curso se continúa describiendo las herramientas de análisis y los informes de evaluación de resultados. Es importante entender que la evaluación, que es uno de los elementos para conocer a la audiencia, aparte del ticketing, aparte de los accesos, aparte de los indirectos, de los mapas de calor, de cómo utiliza el móvil. Por ejemplo, nosotros ofrecemos wifi gratis en los centros. Para utilizarlo te tienes que dar un OK y nosotros sabemos qué persona, no qué personas, porque todo es anonimizado, ¿de acuerdo? Si tú no das permiso, todo es anonimizado, pero sabemos cuánta gente se conecta, cuánta gente deja el correo, cuánta gente se da de alta en el suscríbete, cuánta gente está ese día en el centro, etc. Ahora con Dilax lo conocemos constantemente, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué cambio hicimos en el 2018? El 19 de marzo del 2018. Pues hicimos un cambio y es poner tablets por todas partes. Dejar de que hubiera encuestadores, entre comillas encuestadores, que eran encima del front de taquilla y salían cuando podían, cuando no tenían gente en taquilla y no en horarios determinados, y pusimos unas 2 tablets, como las veis, en los halls de los centros. ¿Por qué 2 tablets? Porque una la llamamos placebo. ¿Qué significa? Pues significa, son las 10 de la mañana, las tablets están encendidas, si no hay un dinamizador, cualquiera puede opinar. Entonces, están las encuestas libres, entonces la gente opinaba. Y hemos recibido, pues calcular casi en Madrid, voy a centrarme en Madrid, pues entre 8.000 a 10.000 encuestas libres en el hall. Coste cero. Bueno, pues estas son las metodologías que estamos utilizando, correo electrónico, QR o tablet, ¿de acuerdo? El gran cambio que ha habido en las empresas y en las organizaciones, incluida la nuestra, acordaos que en enero del 2007 Steve Jobs presenta su iPhone 1 y hay un gran cambio, ¿de acuerdo? Acordaros que llegan a España en mayo del 2008 y ¿qué ocurre a partir de ese momento? Pues que las empresas se dan cuenta que el móvil first, tiene que ir todo por móvil. Nosotros más o menos, para que veáis, un 60 o 65% de los accesos a nuestra web para información o para ver contenido se hace por móvil, un 30, un 25%, un 30, 60 por móvil, 30 por PC y un 10 por tablet. Este es el número. En las compras, cambia. En las compras todavía la gente sigue comprando, mis hijos no, desde luego, todo lo hacen por móvil. Pero nosotros, o yo que soy una persona mayor, pues tiendo al final a comprarlo por PC. Porque soy mayor, por lo que sea. Bueno, ya cada vez menos, porque accedes a tu banca online, accedes por la app. Pero bueno, la compra, por ejemplo, se está produciendo más o menos un 50 más o menos por PC, un 40 por móvil y un 10% por tablet, ¿de acuerdo? Y todo esto en Mobile First. Ahora, lo que a partir de 2017-2018, recordar es la aplicación de la inteligencia artificial, lo EA First, que cada vez se está trabajando más. Es decir, todos estos análisis que se pueden hacer mucho a base de Excel, pues ahora se hacen de otro modo. Aquí veis un resumen en esta diapositiva de toda la metodología. Las dinamizadas, tablet con la persona allí, la metodología de la tablet, la encuesta libre. En la sala de exposiciones, si no llegamos al número que nos interesa en el hall, subimos a la sala de exposiciones de hacer dinamizadas, es así. Tendemos a que no, pero bueno, y después están las libres. Después, por correo electrónico, hacemos las actividades. La escolar también la hacemos por correo electrónico. Y en itinerantes, que son estas unidades desplegables que están 25 días en una población, sea Soria, o sea Almadén, o sea Don Benito, pues Toledo, o Ciudad Real, o Gandía, o Alicante, o lo que sea, pues hacemos también dinamizadas y libres también la encuesta. Las analizamos, las conocemos, ¿pero para qué? Pues básicamente para 2 cosas. Para la segmentación, que puede haber multisegmentación, y esto es una de las cosas que más no está de moda, siempre hemos segmentado. Hemos segmentado geográficamente, hemos segmentado por edades, hemos segmentado por el número de personas con que vienes. Por ejemplo, nosotros hacemos campañas para el público familiar sabiendo que llegando al padre o a la madre tenemos 5 entradas, ¿de acuerdo? Es muy claro cuando tenemos una actividad familiar que el número de operaciones es menor que en una... ¿Por qué? Porque hay una operación que me genera 6 tickets.
nos damos cuenta perfectamente que a lo mejor en una conferencia está en 1,8 una operación, 1,8 tickets, pero en una actividad educativa, en educativa familiar, está en una operación compra para 4 de promedio. Por tanto, sabemos que cuando nos dirigimos a las personas que compran muchos tickets, que suelen ser familiares, para producto familiar, lo estamos aumentando de un modo. O la gente que abre por la noche, o la gente que no abre nunca, o la gente, etcétera, etcétera. La segmentación tendemos a que sea geográfica, socioeconómica, etcétera, pero también puede ser de uso y otros tipos de segmentaciones, ¿vale? Y otro, la personalización. Tendemos a que no es café para todos. Estas son las aplicaciones que más han funcionado en el 2020. Uno, hemos recuperado el QR, y el QR que estaba denostado en los museos o en los espacios culturales se han recuperado. Por supuesto, ya lo sé que en los bares para descargarte la carta. O hay sitios que yo he visto una app para que tú pidas directamente y te lo traigan. Bueno, o por ejemplo Vips, la cadena esta de restaurantes y cafeterías, tiene en Club Vips puedes pagar directamente sin que te venga el camarero o la camarera otra vez. Bueno, hay unas cosas que están funcionando bien. Por supuesto, el TikTok, y esto es una discusión para ver si los museos o no tienen que estar en TikTok, pero es otro tema, ¿no? ¿Dónde están las audiencias? Tenemos que estar donde están las audiencias. El data telling, todo el mundo hemos hablado del storytelling, después recordar que hay dos conceptos más, el story doing y el story giving, pero bueno, esto es otro tema de marketing, pero el data telling es según cómo los datos que tengas de mí, en este caso de uso de Spotify, te voy a dar un resumen de tu vida. Bueno, esto ha sido un éxito. Durante 3 días mis hijos compartieron, estuvieron hablando de esto, estuvieron hablando de lo otro. Y básicamente lo que está contando constantemente es conocer tu audiencia según los datos de uso en este caso. Ni que hablar de Amazon, ni que hablar de Netflix, ni que hablar de HBO o ni que hablar de, por supuesto, de Spotify y todo esto. Usos. Y cuanto más herramientas utilicemos en el uso, pues más datos tendremos, indirectos. Ya está, el propósito es importante. Es que no ha venido el de 65 años a este museo, es que no quiere, es que no es el objetivo de ese museo. El nuestro sí, porque lo queremos todo. Después, ¿qué visión tenemos de estas audiencias? Con la segmentación sociodemográfica, de usos, de intereses, de lo que queramos. Saber de ellas, perfiles, lo que hemos hablado, directos, indirectos, estructurados, no estructurados, evaluación, Big Data. ¿Cómo nos relacionamos y qué queremos hacer con ellos? ¿Por qué? Porque al final, ¿por qué hacemos todo esto? Para conocer, para objetivizar, para tomar decisiones y gestionarlas y para predecir. ¿Hacia dónde vamos? Pues todo el mundo ya sabe que el producto, oferta, contenido es eso que siempre nos ocupaba el 80% de nuestro tiempo y nos sigue ocupando en un porcentaje muy alto, porque sin él no existe la oferta, no existe la cultura, ¿de acuerdo? Pues se ha puesto también más tiempo, más foco también en esa experiencia de seguridad, en este caso con COVID, de que sea una experiencia completa. Nosotros la cafetería, yo analizo la cafetería. Uno dice, es que la visita a una exposición de 45 minutos no es lo mismo que el peso a un vídeo de 4 minutos 50 de una danza. No estoy valorando si es igual, mejor o peor. Son ofertas y por tanto el usuario le valdrá una cosa, le valdrá otra en función de ellos. En un libro que era en The Long Tail, de Chris Anderson del año 2005, decía que no hay bueno o mal producto, no es una cuestión, la calidad no es una cuestión de si es para mucha gente o poca gente, no, es una cuestión de si para mi usuario me vale o no me vale. Por ejemplo, una pregunta que nos hicimos, oye, el último fin de semana de una exposición que vamos a cerrar, viene mucho más gente, ¿qué porcentaje? Por ejemplo, un dato importante, el público nuevo significa que viene por primera vez al centro en el último año, ¿de acuerdo? Eso es una pregunta que hacemos mucho. Genera una exposición, pues nosotros medimos, esta exposición nos ha generado un 22,5% de público nuevo, es decir, que no había venido en el último año. Warhol, Madrid, año 2018 creo que fue, o 2017, yo no me acuerdo qué año fue. ¿Qué ocurrió? Que hubo casi un 38% de público que no había venido nunca a CaixaForum en los últimos años. Por ejemplo, Warhol nos generó público nuevo. ¿Y qué importancia tiene el público nuevo? Mucha, porque públicos, por ejemplo, si yo tengo en un centro, CaixaForum Barcelona tenemos un problema, por ejemplo, que solo tiene un público nuevo de un 10%.
En Madrid tenemos un 25 de promedio. ¿Qué significa? Que a Barcelona le cuesta llegar a su objetivo año tras año porque no hay público nuevo, ¿de acuerdo? Como el público ha cambiado, pues planifica su visita, esto da oportunidades, ¿de acuerdo? Y los contenidos digitales aumentan a todas horas. Nos encontramos ahora, por ejemplo, que la gente, yo qué sé, se conecta mucho a las 8 antes de cenar para temas digitales, mucho. Vemos que la gente antes de cenar echa una ojeadilla, navega por internet y se conecta, vemos cómo se va conectando a contenidos que ofrecemos en Ágora Digital. Y vamos con un tema que preguntamos mucho, que es la recomendación, ¿no? Recordad que la recomendación es la relación entre la experiencia y la expectativa que yo tenía como usuario. Y esto es complicado de medir. Y esto no nos gusta. Trabajamos con expectativas. Entonces, uno se pregunta, si mi experiencia es muy buena y mi expectativa era muy baja, voy a recomendarlo mucho. Mi experiencia muy alta, mi expectativa baja, la resta hace que lo recomiendo mucho. Mi expectativa era alta y mi experiencia igual a la expectativa, pues posiblemente ni lo recomiende. Por tanto, esta ecuación de recomendación igual a experiencia menos expectativa, ¡puf! ¿Y qué expectativa tiene alguien cuando viene a lo mío? ¡Puf! Esto ya es la repanocha, conocer la expectativa. Pues a esto jugamos. A expectativas, a experiencia y a recomendación. Y si conoces muy bien a tu audiencia, le vas a dar una expectativa baja con una gran experiencia. No esperaba tanto, pero confío en ti y vengo. No sé qué espero, pero confío en ti y vengo y me ha encantado. ¿De acuerdo? Y por eso se pregunta en la evaluación, si me recomiendas, no es lo mismo recomendar que valorar. ¿De acuerdo? Que es puntuar del 1 al 10. Y ahí viene el concepto de NPS, recomendación, Net Promote Score. ¿De acuerdo? Es un concepto que nace en el año 2004, se instala en muchos sectores, en algunos sectores, sobre todo en el bancario y en el de seguros, a partir del 2005-2006, y es, ¿recomendaría usted este servicio? Si pones un 1 o un 10, eres un promotor. Si pones un 7 o un 8, eres pasivo. Si pones un 0 o un 6, eres un detractor. ¿Y qué es el NPS? Pues el porcentaje o número de promotores menos los detractores. Los pasivos no te sirven de nada. Por tanto, si alguien te vota 7 y 8, no te van a recomendar. Si te votan 9 y 10, te van a recomendar. Si te votan 6 para abajo, no te van a recomendar tampoco. Por tanto, lo restamos. Cuando te da un NPS de 50, es posible que 60 hayan votado entre 9 y 10 y 10 hayan votado entre 6 y 5. Y te da un NPS de 50. Cuidado, el NPS, esto que ponemos aquí de 50, 49 o menos de 0 es una decisión totalmente arbitraria. ¿Qué es un buen NPS? Pues depende del sector. ¿Qué más cosas hacemos para conocer al usuario? Pues aquí tenemos un Customer Journey que lo hacemos una vez al año enviando a X personas por correo electrónico y le preguntamos por todo, antes de la visita, post visita, en la entrada, cuando entra en la sala de exposiciones, cuando sale de la sala de exposiciones, le preguntamos por el wifi, le preguntamos por los baños, le preguntamos por el silencio, le preguntamos por las zonas de descanso, le preguntamos por la mesografía y visto los iconos. Y entonces, si nos da un porcentaje bajo, que bajo para nosotros, o alto, perdón, alto en negativo, pues lo ponemos en amarillo, lo ponemos las caritas más contentas, menos contentas. Oye, que hay que mejorar. Por ejemplo, una queja siempre es que hay poco sitio para sentarse en las exposiciones. Bueno, pues esto ya lo iríamos percibiendo. Solución, pues compramos un montón de estas sillas que se abren así en forma de tijera y las tenemos en la entrada y el que quiere la coge y como en el British o en cualquier otro museo y hace el recorrido en la sala y lo vuelve a dejar cuando sale de la sala. ¿Esto qué hizo? Pues que la gente ya no se quejaba tanto y ese punto de fricción pues era menos fricción. Ahora, por ejemplo, vamos a ver un caso del impacto. Por ejemplo, cómo medimos en las audiencias si impactamos o no impactamos. Empezamos en septiembre del 2020 con una unidad desplegable que también ahora está fija en CaixaForum Barcelona, que os contaba todo lo que se agotó, que es Symphony, el viaje al corazón de la música clásica, que es una experiencia de realidad virtual, ¿de acuerdo? ¿Qué objetivo teníamos con esto? Pues impactar a los usuarios para que
disfrutaran de una experiencia de música clásica y que si no escuchaban música clásica, intentaran escuchar música clásica cuando llegaran a su casa. Entonces, aquí hay una pregunta dura. ¿Hemos impactado a la audiencia? ¿Hemos logrado este objetivo? Bueno, pues hay que preguntarlo. Pero tenemos aquí un montón de... Oye, ¿y la gente viene sola? ¿Le impactamos? ¿Cómo viene? Pues aquí vemos pregunta, ¿no? La diferencia entre Santander y Barcelona. Aquí vemos el NPS. El NPS es muy alto, perdón, es de un 90 a 80 y pico largo en Santander y un 50 y pico, es que no lo veo casi, en el caso de Barcelona. ¿Qué esperabas cuando decidió acudir a esta experiencia? Y le damos una serie de opciones. Queremos saber su expectativa, ¿de acuerdo? ¿Qué más preguntamos? Pues preguntamos, al acabar la experiencia, su estado de ánimo es... Y aquí tenemos, puedes elegir entre estas 2, 4, 8. ¿Has tenido alguna experiencia virtual, previa de realidad virtual? Pues un porcentaje no y otro porcentaje sí, ¿de acuerdo? En Barcelona, lógicamente, hay más que sí que en Santander, pues bueno, a tener más acceso. Y una vez que hemos preguntado esta cosa, valore el audiovisual, ahí tenemos los datos, valore la experiencia de la realidad virtual. ¿Es usted oyente de música clásica? ¿Sí o no? Yo también cuidado con las evaluaciones y las preguntas, porque esto como siempre hay que tener cuidado, hay mucho de proyección. Y entonces yo una cosa que llevamos diciendo ya desde Navidad, oye, ¿y si alargamos 5 minutos más? No hay coste, hay que volver a hacer, bueno, imposible. ¿Por qué? Porque la gente está considerando relativamente corta la experiencia, ¿no? Porque más o menos dura unos 35 minutos entre el primer audiovisual y la realidad virtual. Bueno, hay cosas que dices, entonces ¿para qué preguntamos? Por lo menos ahora la opinión. ¿Podemos cambiarla? ¿Podemos cambiar una museografía? Sí lo hemos hecho. Es decir, hemos tenido una exposición propia que se llama Espejos, es una exposición magnífica que empezó en Cosmocaixa y ahora está en Zaragoza, en Sevilla, en Zaragoza, y se ha cambiado. Porque las encuestas decían una serie de cosas, por ejemplo, de un par de módulos, entre comillas, por decirlo de un modo, y se cambió. Es decir, a veces se puede. Si se puede, se cambia. Si no se puede, pues no. ¿Repetiría la experiencia? Mirar Madrid, Barcelona frente a Santander. En Santander todo el mundo encantado. Menos encantado, pero bueno, no es grave. ¿Con quién ha acudido? En pareja, solo. En pareja, solo. Recordar que casi siempre en pareja, en solo son los más grandes. ¿De acuerdo? Después le sumamos en familia. Bueno, aquí, ¿qué buscaba cuando decidió visitarnos? Pues esto nos lleva muchas veces a esta segmentación que está un pelín de moda, que es complicada, de, oye, los segmentos culturales, ¿cómo los segmentamos? Y que si los segmentamos por esencia, estimulación, liberación, bueno, esto es muy bonito. Después, cuando tú tienes ver tu audiencia en general, es muy complicado gestionar y definir tu audiencia en función de estas segmentaciones que sí, personas que buscan enriquecerse con la visita o la actividad cultural, madurez, tradición, herencia y nostalgia. Aquellos que lo utilizan más como expresión propia, pero ¿qué porcentaje es? ¿Quién son? ¿Cómo me dirijo a ellos? Bueno, esto queda muy bonito así, pero es complicado. Otro tema importante, la caracterización del por ejemplo, cómo se relacionan contigo con los correos electrónicos. Nosotros dividimos en personas que abren mucho, que son los lovers, personas que abren otro porcentaje, que son engagement, los amigos, los frozen, que no hacen nada, los olvidados, que son un tema nuestro que nosotros estamos utilizando mal, los nuevos, que son ese 26%, entonces buscamos siempre que el crecimiento en la base de datos, en la relación con el usuario y su caracterización, pues siempre haya gente nueva. Si no hay gente nueva, vamos mal. Al final esto es un ecosistema donde el usuario debe estar en el centro, el visitante, el usuario, el espectador, lo que tú quieras, etcétera, donde esta experiencia y el usuario tiene que tener una evaluación, que puede ser online, que puede ser presencial, donde tienes una visión según el ticketing y los datos de compra, y después tienes unos usos indirectos, mapas de calor, por ejemplo, en las audioguías, que muchas de ellas son o por el móvil, o bueno, hay muchos tal, te dan un montón de datos, los usos, esto por un lado, y después tenemos por otro lado, por ejemplo, no hemos hablado de las redes sociales, cómo caracterizamos a nuestros seguidores en las redes sociales, no voy a hablar de ello, como la analítica web, muy importante, el marketing relacional, que esto sí lo hemos visto, y otros indicadores culturales que vamos viendo por ahí. Nosotros, por ejemplo, tenemos un observatorio, le llamamos observatorio comercial, que lo hago yo, de tendencias
tendencias, audiencias y no público, donde vamos recogiendo cada mes y medio, un montón de cosas que ocurren por ahí. Oye, mira, el nuevo museo de la Bauhaus, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Egipto? ¿Qué ha pasado con no sé qué? Y nos vamos y tenemos un poco la visión de lo que ocurre fuera, que eso también es así. Bueno, por un lado están conceptos de comercialidad y evaluación y por otro los indicadores digitales. Hacemos dos tipos de informes, los informes automatizados, que son los que vienen directamente sin elaborar, cada cuatrimestre, al final de cada exposición, etcétera, y los informes elaborados que cruzamos miles de datos. Los datos del ticketing, los datos de mapas de calor, los datos de flujo, los datos de caja, los datos de acceso, los datos de evaluación, y estos son los informes elaborados, que estos los tenemos más o menos una vez al año. Son informes, como veis, os pongo aquí un ejemplo, que son de 4 grandes volúmenes de ingresos. Hablamos de los ingresos, que a nadie le gusta, pero yo todo el tema de precio y descuentos, al final siempre estamos discutiendo si esto lo pongo a 1 euro, a 2, a 3, a 6 o a 8 o a 12. O si no se vende porque está cara la temporada musical o no, y estamos hablando, ¿no? Con patrones, por ejemplo, aquí vemos los patrones en discontinuo, lo que pasaba antes del COVID, y vemos perfectamente que como la gente era de forma espontánea en las exposiciones, pues había pico a las 11 y a las 5 o a las 6, como ahora al ser franjas se ha achatado todo, y como pasa en fin de semana, también dependiendo de la oferta. Teníamos el fin de semana la gente venía más, ahora por los aforos está todo más homogéneo, ¿de acuerdo? Bueno, y vemos ahí o los NPS del centro de exposiciones o los NPS del centro, cómo han ido cambiando, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O el perfil mayoritario en CaixaForum, en Cosmocaixa y en total de centros, y bueno, hay un montón de información en estos informes elaborados.